Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio de desprogramación genético-emocional. Soy Mercedes Rodríguez y a mi lado, como siempre, Ramón Maristain. Hola, buenos días. Para los que os incorporáis hace poco o hoy, la desprogramación genético-emocional es una terapia que desprograma de nuestro inconsciente todas aquellas emociones o todas aquellas creencias pues que bien las hemos podido heredar de nuestros antepasados o bien nos las han inculcado cuando éramos pequeños. Hoy nos gustaría hablaros sobre lo que nos afecta el árbol genealógico de nuestra familia y os contaremos también algunos casos que han pasado por nuestros despachos. Ramón, ¿nos podrías hablar un poquito sobre el árbol genealógico? Pues sí, vamos a hablar un poquito. Hemos traído un poquito de apuntes para estar más en concordancia con eso y lo vamos a leer. Con permiso. Decimos que muchas veces, de manera inconsciente, buscamos conectarnos con nuestros antepasados, siguiendo sus pasos sin saberlo. Nacemos con un proyecto de vida ciertamente personal, aunque sin embargo relacionado con nuestra herencia. Eso quiere decir realmente que no somos libres totalmente, que siempre hacemos patrones que ellos ya han hecho o han realizado o no realizado. Nuestra vida es un cúmulo de circunstancias sobre la vida de ellos. Después también podemos decir que determinados tipos de fantasías, sueños, miedos insistentes, pueden fácilmente corresponder a hechos concretos e ignorados de la vida de nuestros antepasados. Muchas veces la información de nuestros sueños es debido a algo de ellos no realizado. A veces tenemos sueños premonitorios que decimos, de algo que dices, hoy he soñado esta historia y un tren que va volando. Es realmente algo que ellos no han realizado y es como dijéramos que nosotros tenemos que hacer un cambio de nuestra vida, nuestra proyección, para tirar más adelante, para realizar nuestros objetivos. Correcto. También no somos un producto de una generación espontánea, realmente somos más antiguos de lo que imaginamos. Somos más que un yo limitado y aislado, somos más que uno mismo. Los espíritus de nuestros antepasados componen también el nuestro. Nuestro ser tiene más edad de lo que imaginamos. Si nuestros tatarabuelos vivieran, tendrían aproximadamente 280 años, casi 3 siglos. Sus experiencias viven en nuestro ser, emociones, sentimientos, logros, pérdidas que han atravesado el tiempo, han evolucionado o se han estancado. Esta será nuestra experiencia adquirida de generación en generación. Supongo que no había que explicar nada sobre esto, porque no, se sobreentiende. Claro que vivimos la vida que ellos o no han vivido o sí, ¿verdad? Repetimos. Sí. Así como nuestro cuerpo está compuesto de los diferentes elementos que integran la Tierra y el universo, nuestro ser contiene diferentes materiales psíquicos, de pedazos de la historia humana, de guerras, migraciones y logros que han atravesado nuestra vida por muchas generaciones. Eso quiere decir que no es lo mismo vivir en Rusia que vivir, por ejemplo, en España. Las guerras que ellos tuvieron, el hambre, se traspasa de generación en generación. Todos, guerras, inmigraciones. Claro. Han salido muchos líderes, por ejemplo, de antepasados, debido a las guerras. Lideraje, etcétera, etcétera. Pero sigamos leyendo, que esto está muy interesante. Fuimos creados a través del tiempo por las sucesivas historias de amor, desamor, fortuna e infortunio, coincidencia e inconsciencia de los diferentes miembros y generaciones de nuestro árbol genealógico. Es importante conocer nuestro árbol para entender las dinámicas de nacimientos y muertes. El linaje materno es la representación de la mujer y hay que prestar atención a las figuras que vivieron, especialmente la abuela y la bisabuela, realmente. Porque cuando se hace una terapia realmente no vamos directamente al padre o la madre, sino hay que ir un eslabón más. Porque para conocer a nuestro padre también tenemos que conocer cómo era el abuelo y la abuela. Porque las enseñanzas del padre vienen de ellos. Entonces muchas veces juzgamos a los padres sin motivo. Claro. Porque ellos que aprendieron. Lo que le enseñaron. Lo que enseñaron. Claro. Y aparte del tiempo, ¿verdad? Claro. No es lo mismo vivir el año 2014 que vivir el año 1960, por decir algo, claro. O 50. También una cosa muy importante es el punto de partida de nuestra capacidad de amar. Está directamente vinculada a la forma de amar que tuvieron nuestros antepasados. Nosotros buscaremos en la pareja la parte no realizada de ellos. Cómo amaron, cómo sintieron, cómo le pusieron los cuernos. Vamos a hablar claro y catalán, como se dice, ¿verdad? Por ejemplo, si el bisabuelo estaba enamorado de la bisabuela, pero fervientemente, y la bisabuela le ponía los cuernos, porque no estaba amada, no se sentía amada por él, nosotros buscaremos paliar esta faceta. Claro. Nos comportaremos en nuestra vida de esa manera, ¿verdad? Exactamente. Exactamente.
Y hay algo innegable en la vida amorosa, y es que amar a alguien es aceptar a sus antepasados. Claro que sí. Pues es un pequeño guión que creo muy interesante para nuestros espectadores, para que entiendan un poquito realmente lo que es el árbol genealógico. Hay mucho más que hablar, muchísimo más, pero realmente, escuetamente, yo creo que puede entender muchas facetas para llegar a ¿Podríamos ellos. explicar, Ramón, algún caso de los que realmente tengamos que estar haciendo, pagando algo que ellos no hicieron en nuestro árbol genealógico, por ejemplo? Bueno, me gustaría que lo comentaras tú, la terapia que hicimos con aquella chica que tenía la matriz caída, ¿te acuerdas? Sí, bueno, eso es un caso de herencia de emociones. Esta era una señora, unos 50 y poco de años. Esta señora tenía desde que era muy jovencita un problema de prolapso de útero, se llama, es la matriz caída, una matriz que llega un momento pues que realmente tienen que operarte porque se sale realmente de su sitio, ¿no? Se nos cae. Esta señora pues no había podido tener hijos, evidentemente, precisamente por ese problema que había tenido siempre. Y bueno, estaban a punto de operarla porque se estaba convirtiendo en un problema bastante grave. Entonces, bueno, después de la terapia, o en la terapia, se descubrió que su abuela o bisabuela, la bisabuela, pues era una señora que su marido, su bisabuelo, era un señor pues que bebía, un señor que la maltrataba, no se portaba muy bien con ella. Ellos tenían muchos hijos, 8 o 10 hijos. Es decir, que cada vez que este señor llegaba pues bebido a casa, lo que hacía era pues forzar a su señora a tener relaciones sexuales, y de ahí pues otro niño, ¿no? Entonces lo que esta señora deseó es que de alguna manera no poder engendrar más hijos, no ser deseable para su marido, deseó que realmente dejar de ser mujer en ese sentido, en ese aspecto. Esa emoción que sintió esa bisabuela lo que hizo fue quedarse tan grabada en sus genes que sus descendientes la heredaron. ¿Y qué produjo? Pues que todos sus descendientes tuvieran ese tipo de problema en el útero. Esta señora, que era la paciente, y sus 2 hermanas tenían el mismo problema. Una vez sabido esto, genéticamente lo que pasa es que el gen que está provocando que esto no se solucione por sí solo, pues empieza a funcionar y se vaya solucionando el problema. Evidentemente milagros no hacemos, ni nosotros ni nadie de momento, pero sí que empiezas a encontrar una mejoría. Al cabo de una semana, cuando esta paciente volvió a la consulta, sí que nos comentó que ella en sus palpaciones había notado que su útero estaba más alto, más arriba, pero bueno, siempre se le dice cuidado, estas cosas las tiene que comprobar un médico, hay medios para comprobar estas cosas, hay que hacer una ecografía y demás. Bien, pues después de la segunda visita, como ya la terapia se ha terminado, pues no la volvimos a ver. Al cabo de un par o 3 de meses, esta señora nos llamó, nos dijo que le estaban haciendo las pruebas para operarla y que la ecografía que le habían hecho, habían visto que realmente su útero había subido 2 centímetros, cual cosa nos alegró muchísimo, y que de momento no la iban a operar. Eso quiere decir que la terapia había funcionado, que su útero estaba subiendo y que estaba mejorando, y por lo menos se había evitado una operación. Es evidente que su útero no volverá a estar en el sitio donde debía de estar en un principio, pero sí hemos mejorado su calidad de vida y evidentemente pues sus dolores y sus molestias. Es muy interesante, la verdad. Sí, es muy interesante, sí, la verdad es que son muy interesantes. Me gustaría comentar también uno, que vino un señor que es terapeuta también, no vamos a decir la terapia que hace porque no viene al lugar, pero realmente fue muy interesante, porque él en su vida me comentó que nada le funcionaba bien, todo le iba mal, aparte tenía ganas de matarse, de suicidarse, y tenía miedo a tirarse al vacío. Bueno, hicimos la terapia y es que fue muy interesante. La abuela se quiso suicidar 2 veces tirándose a un pozo a los 28 años y se tiró por un barranco a los 28 años, pero su hijo también se mató a los 28 años y se tiró por un barranco. Se repitió la historia. Lo que decíamos antes de la repetición sí. Del árbol. Este hombre quedó alucinado porque después comprobó realmente que era así. Ha hecho un cambio muy grande en su vida. Lo que es tener miedo a la muerte ya no lo tiene.
ni al vacío tampoco. Entonces para nosotros fue un éxito muy importante, porque por ejemplo la mujer ya lo ve diferente, él también a la mujer, y la familia que estaba desunida ahora está unida. Es curioso como después de una terapia la gente cambia la forma de ver su problema o el problema que le rodea y lo ve de forma diferente, y ese cambio hace que toda la gente que está a su alrededor también cambie, ¿verdad, Ramón? Sí, ahora me acuerdo de una cosa, estuvimos en Terrassa, me parece. Fuimos a visitar un centro y me acuerdo que estuve hablando con el dueño del centro y me dijo, mira, yo soy alpinista y tengo miedo a las alturas. Y digo, vaya tela. Sí, es que tengo miedo, yo no puedo, en cambio, soy alpinista. Mirándole su cuerpo le dije, un abuelo tuyo se tiró de un puente o cayó al vacío. No, que va. Bueno, al cabo tengo aquí el WhatsApp, se puede comprobar. Al cabo de un mes me llama, o pide por WhatsApp, perdón, y me dice, oye, mi abuelo se tiró por un puente. Es que es verdad. Ya nunca más ha tenido miedo a las alturas. Tenemos que recordar que en la desprogramación genético-emocional una de las bases de nuestra terapia es leer el cuerpo, es el lenguaje no verbal, porque evidentemente en nuestro subconsciente está toda la información de todas las vidas que han vivido pues nuestros antepasados. Heredamos las células con toda la información. Entonces, conscientemente no nos acordamos de la vida y milagros de nuestros abuelos, bisabuelos, pero el cuerpo sí se acuerda, el subconsciente sí se acuerda, porque toda la información está allí. Y lo que nosotros usamos, evidentemente, es el lenguaje no verbal para saber qué es lo que pasó en ese momento. Porque está claro que para poder eliminar esa emoción que nos está provocando una enfermedad o una actitud, lo que hay que hacer es llegar a la emoción primaria, a lo que originó ese problema en un primer momento. Si hay que llegar a los bisabuelos, pues se llega a los bisabuelos y a lo que pasó realmente. Es así, ¿verdad, Ramón? Sí, es así. Lo que pasa es que hay mucha gente, que ahora estaban juntando, que no quiere curarse realmente, que busca 50 cosas. Por ejemplo, si nosotros llegamos a mirar un cuerpo y el cuerpo dice, por ejemplo, que un abuelo murió en la guerra, que estaba en los barrotes y sentía odio al mundo y tal y cual, la gente busca más cosas para buscar información. Hoy estábamos con un hipnólogo muy importante, para mí uno de los mejores que hay en España, y también nos decía lo mismo. Hay gente que que realmente quiere curarse, porque es como decía Freud, tenemos un triángulo, ¿no? Víctima, verdugo y salvador, y realmente damos vueltas. O Alejandro Jodorowsky me decía, en la ruleta de la fortuna del tarot, el diablillo siempre da vueltas. Claro, son situaciones cómodas. Sí, es que yo creo realmente, es mi punto de vista, que cuando se hace una terapia real hay que acabar una faceta y no buscar indagaciones, porque buscar indagaciones realmente lo que estás buscando es diciendo, será verdad, será mentira, pero ¿qué importa? Lo que importa es que tú estés bien, tú te cures, porque tu cuerpo habla. Claro. Porque tu cuerpo realmente no te puede decir, no, si es que era fulano, era mengano, no, te está diciendo esa información que pasó. ¿Me entiendes? Que te quiero decir, pero no todo el detalle, porque eso no existe. Claro que no. Existe. Entonces yo, desde aquí de la televisión, siempre digo que hay que dejarse llevar, hay que llegar al centro de la emoción primaria y sentirla para deshacerse de ella. Pero si no llegas ahí, claro, es que no te vas. Exactamente. Bueno, he recordado, hablando de este tema, de un caso que tuvimos de un señor que vino porque maltrataba a su esposa físicamente. Él no le gustaba esta sensación, lo hacía, evidentemente sí, pero no le gustaba, la sensación que a él le quedaba no era de fuerza, sí, sino más bien se quedaba muy mal y quería terminar con esa situación. En la terapia también descubrimos que su bisabuelo, también fue bisabuelo, había estado encerrado en la cárcel, lo encerraron por ideas políticas, perdón, y esa rabia que pudo sentir la bisabuela en su casa, con niños, vivían en el campo entonces, la soledad, en fin, esa rabia de querer hacerle daño a alguien por lo que le estaban haciendo a su marido y a ella misma y a sus hijos, eso sí que fue heredándose también a los descendientes, y este señor pues heredó esa rabia que cuando se enfadaba, oía ruidos, gritos, lo que fuera, pues se descontrolaba, y a quien tenía cerca era a su esposa, y entonces pues la maltrataba. En esta terapia y en todas nosotros hacemos
un trabajo durante el tiempo que va de la primera visita a la segunda. Normalmente es de una semana de duración, pero este señor tardó casi 2 meses en volver. Le costó muchísimo hacer este trabajo, es un trabajo de subconsciente. Cuando volvió nos comentó que le había ido genial, que nunca más le había puesto la mano encima a su señora, que realmente cuando su señora se enfadaba y eso era lo que provocaba entonces que él, pues esos gritos le provocaban que él empezara a pegarle físicamente, pues no le importaba. Él decía, es que cuando ahora me chilla, le digo, esto no va conmigo, y entonces cojo y me voy, y no le he vuelto a poner la mano encima. Esto también es otro éxito, realmente, porque a mí me gusta llamarlo éxito en las terapias, porque realmente era un caso grave y se solucionó también. Fue mucho más rápido que otros, realmente. Realmente el caso muy importante, si te acuerdas, es de aquella familia que el padre se va a Alemania, ¿te acuerdas? Sí, la niña perdida. Sí. ¿Quieres explicarlo tú? Sí, quizás? claro. También era un señor que realmente también su vida era bastante desastre. No sabía qué le pasaba, pero no le funcionaba nada, ni pareja, ni trabajo. Estaba como bloqueadísimo. Entonces, la historia de este señor era bien. Él se había casado muy joven, había tenido una hija y por cosas de la vida se separó de esta señora y la mujer pues no le volvió a dejar ver a la niña. Entonces hace pues como 30 años atrás pues era bastante fácil, ahora no sería así, pero entonces en ese momento dijeron pues no ves más a la niña y no la volvió a ver más. Este señor posteriormente se casó otra vez y tuvo otra niña con la que tiene una buena relación. Ocurre también que este señor, este paciente, tenía y tiene un hermano que le había pasado exactamente lo mismo. Se había casado, había tenido una niña y también por circunstancias pues no le habían dejado ver más a la niña. Había 2 niñas perdidas ahí, una de este paciente y otra de su hermano. Seguimos indagando hacia arriba y descubrimos que el padre de este señor había tenido otra hija, había ido a trabajar a Alemania, allí había tenido una hija y había vuelto para España y esa hija no la había vuelto a ver. Había otra niña perdida aquí. Y subiendo para arriba, el bisabuelo, el abuelo, pues este señor tenía un hijo y este niño había matado a una niña, siendo jovencitos, un accidente, pues había matado a una niña. Se había empezado a perder una niña allí, por lo que toda su descendencia tenía el deber hacia su árbol genealógico de hacer desaparecer niñas para cumplir con su árbol, para ser fiel a ese árbol. Son las repeticiones y repeticiones y repeticiones de lo que pasan nuestros antepasados y lo vamos repitiendo porque, bueno, otro día explicaremos cómo funciona esto, el tema de celularmente, ¿no? Pero hoy simplemente explicamos eso, que vamos repitiendo y es una manera de ser fiel a nuestro árbol genealógico. También hemos tenido muchas terapias de gente violada, de pequeños, y voy a explicar un caso que me llamó mucho la atención, ¿de acuerdo? Viene un señor que es terapeuta, aparte es terapeuta, y cuando hacía un masaje, pues a una chica cogía y con las manos intentaba como sacar bichos de su parte sexual, sin tocarla, pero como si sacara, como queriendo arrancar algo de allí, ¿de acuerdo? Sí. Se le hizo la terapia y se descubrió que su abuelo era gay y tenía un amante, bueno, una persona que él quería, pero por la época se tuvo que casar con una mujer. Hizo el amor 2 veces, que tiene 2 descendencias, hijo, hija. El espermatozoide, o como queríamos llamar, cuando hacía el amor con su mujer, para él era un sufrimiento. Y eso lo heredó esa persona que quería sacar los espermatozoides del sitio que iban a ir, porque él decía que veía como si fueran bichos, y cuando me los dibujó eran espermatozoides realmente. Se le hizo la terapia y ese hombre le ha cambiado su vida totalmente, ya no ve esos bichos. Pero realmente, fijaros cómo llega la herencia genética o la herencia transgeneracional para repetir un trauma. Es como por ejemplo, otro ejemplo claro, de las Torres Gemelas. La gente que estuvo allí, las mujeres embarazadas, han creado niños hiperactivos, la mayoría, por el estrés. Cuando la gente pasa hambre, los niños genéticamente tendrán que coger cosas para comer. Y si esa misma familia en un momento determinado no han pasado hambre y han tenido niños, son diferentes.
ven la vida de otra manera. O sea, realmente nos marca mucho. Yo creo realmente, ayer estaba leyendo un libro y quizás, no sé, me llamó mucho la atención que estaba hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y por qué el árbol de la ciencia del bien y del mal no es realmente el árbol genealógico? Claro. Y la serpiente no es el secreto, Claro. Que llevamos dentro. Por supuesto. No sé, me quedó así, me gustaría, lo que digo, compartir con los espectadores. Sí. Yo creo que un caso más, el de la creencia, también está muy interesante. Sí. Porque eso es más de ahora. Más de ahora, ¿no? Exactamente. Más que no es heredado, sino es pues lo típico que nos cuenta nuestra mamá con toda su buena voluntad. Por ejemplo, esta señora le decía a su hijo, mira, Carlos, yo quiero que tú estudies una carrera porque si la estudias, pues tú serás una persona importante. Porque es que si no estudias una carrera, tú no serás nada en la vida. Estudia. Se lo decía con toda su buena intención. Pero una creencia tan fuerte desde pequeñito, si no estudias no serás nada, tienes que estudiar para ser algo. Por la razón que sea, este chico pues no estudió. Sí que era muy trabajador, cada vez que llegaba a un puesto de categoría pues algo ocurría, que lo despedían, cerraba la empresa, en fin, siempre le pasaba algo. Y con la terapia realmente descubrimos que la culpa de todo esto era una creencia de su madre, ¿no? Si no estudias una carrera, no eres nada en la vida. Él no estudió una carrera y realmente no era nada en la vida. Cada vez que subía algún peldaño, él mismo provocaba alguna situación que lo hacía bajar. Es que realmente cómo funciona su consciente, ¿verdad? Claro, es que el mundo se mueve por creencias, sea religiosas, sea políticas, sea de todo. Y para terminar, me gustaría explicar un pequeño caso, si tenemos tiempo, que a veces culpamos a los padres de todo y realmente no son culpables. Una chica vino a vernos porque su padre la violaba y está vivo. Muy mal. Pero es que su padre también la violaba, su abuela. O sea, él ya había aprendido eso. ¿Es culpable? ¿Es culpable un asesino o la vida que ha vivido su entorno? ¿Por qué la sociedad no da el paso de decir vamos a ayudar a la gente en vez de encerrarla? Porque cuando la encierra lo único que está haciendo es crear otro. Porque lo pasará. Cuando salga de allí, tenga descendencia, vivirá el mismo entorno. Entonces realmente tenemos que enseñarles a vivir de otra manera. Claro. Enseñarles que ellos no son culpables y quitarles esas emociones de odio quizás hacia el mundo, que realmente es muy importante. Bueno, yo creo que estamos, ¿verdad, Ramón? Sí. Pues nada, les prometemos que la semana que viene mucho más y siempre mejor, por supuesto. Muchas gracias. Y gracias a todos. Hasta luego.